Tendencia a la baja de contagios por pandemia, 5% en todo el país. Congreso de Zacatecas aprueba matrimonio igualitario. Estados Unidos ofrece recompensa por hijos del Chapo Guzmán. Avalan multas a quienes vivan en la Ciudad de México y tengan placas de otros estados. La ONU informa sobre récord de calor en el Ártico. ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Renata Puente y este es el resumen informativo de Contrarréplica con todo lo que ha ocurrido en la última semana. Vamos con toda la información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió de manera provisional el acuerdo presidencial publicado el 22 de noviembre pasado, en el que clasificó como de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras prioritarios y estratégicos del gobierno federal. Al revisar la controversia solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre el tema que buscaba resguardar la información de obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y otros, se decidió suspender en lo que hace a considerar obras como de seguridad nacional y se otorguen los dictámenes, permisos y licencias necesarias para su realización. El Congreso de Zacatecas aprobó reformas al Código Familiar, con lo que se da el paso al matrimonio igualitario en el Estado. Ocurrió con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Con ello, Zacatecas se convierte en la entidad número 25 en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las y los diputados resaltaron que con esta aprobación se protege de estereotipos, prejuicios, ideologías o dogmas a los integrantes de la comunidad LGBT. Además, se respeta su voluntad para asumir una identidad sin ser discriminados o disminuidos en sus derechos, integridad y dignidad humana. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció recompensas de $5 millones por información que lleve a la captura de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Las autoridades estadounidenses van por Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. A través de un comunicado, la dependencia señaló que los 4 son miembros de alto rango del cártel de Sinaloa y cada uno está sujeto a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas. Dichas recompensas forman parte de una nueva orden ejecutiva con la que el presidente Joe Biden busca tomar medidas decisivas para combatir las organizaciones criminales transnacionales. Por su parte, el presidente López Obrador se pronunció al respecto. Hay una preocupación del gobierno de Estados Unidos porque han perdido la vida muchos estadounidenses, más de 100,000 por el consumo de estas drogas que son muy peligrosas y por eso tomaron esta decisión. No ha habido más que eso. Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró que los responsables de la volcadura de tráiler en Chiapas, donde fallecieron 56 migrantes, tienen nexos con cárteles mexicanos y es una organización multinacional. La organización contra la que están es una organización multinacional que opera desde que reclutan a los países de origen, el tránsito por muy diversos países, incluyendo Estados Unidos, el papeleo y quien los recibe. Asimismo, dijo que se piensa que es una organización que ya está especializada
especializada en esto y que tiene vínculos delincuenciales con los cárteles del narcotráfico, pero que su negocio principal es transportar gente a gran escala que engañan y que arriesgan. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que hay una tendencia de baja de contagios por pandemia del 5% en todo el país, al indicar que aunque existe alza de casos en el norte, en el resto del país hay reducción de contagios. Y la Secretaría de Salud del Estado de México desmintió que haya detectado algún caso de la variante Omicron del COVID-19 en la entidad, como se reportó en los últimos días. A través de un comunicado, la dependencia estatal señaló que mantiene las acciones de vigilancia epidemiológica. Respecto al supuesto caso detectado en la entidad mexiquense, indicó que hasta el momento el único caso reportado corresponde del pasado 3 de diciembre. Se trata de un hombre originario de Sudáfrica que se atendió en un hospital privado de Interlomas en el municipio de Huixquilucan. Y debido al aumento de contagios de COVID-19, la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno de Chihuahua confirmó la suspensión de clases presenciales, luego de que se presentaran casos de coronavirus en 80 planteles durante la semana pasada. De vuelta a clases, en enero de 2022 se determinará si continúan o no las actividades presenciales. Esta semana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación arrancó sus 2 jornadas de protestas y acampadas en la Ciudad de México para exigir que el presidente López Obrador retome las mesas de diálogo sobre las condiciones de los maestros. Más de 1,000 integrantes del sindicato provenientes de todo el país caminaron por el centro de la capital hasta llegar al Zócalo. Se instalaron en el lugar con el principal reclamo de recuperar el diálogo con el gobierno y para acelerar el 42 aniversario de la formación de la organización, que cuenta desde sus inicios con un gran protagonismo en el país. Los maestros consideraron que, pese a compartir la ideología de izquierda, existen diferencias y lamentaron que durante los 18 meses en los que hubo diálogos sí fueron escuchados, pero los avances nunca se concretaron. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es exagerado y un despropósito que intelectuales comparen el problema del Centro de Investigación y Docencia Económicas con el ocurrido en el movimiento estudiantil de 1968. Al aclarar que él no se meterá en esos temas, pues tiene mucho más que atender, llamó a la comunidad del CIDE y al CONACYT a continuar el diálogo sobre cuestiones académicas específicamente y no sobre el gobierno. Desde hace unas semanas, el conflicto al interior del CIDE se ha agudizado por la designación de José Ramón como director del centro y quien, de acuerdo con estudiantes y maestros, ha cometido abusos como la destitución de académicos de la planta organizacional. Las instalaciones del CIDE permanecen actualmente tomadas. Vamos a un breve corte y continuamos con toda la información. Los hechos y las declaraciones más importantes que suceden diariamente. No solo la UNAM, todas las universidades. Entérate de todas las noticias más relevantes de México y el mundo en el resumen semanal con Renata Puente. Y vamos a ver esto que ocurrió en la alcaldía Benito Juárez. Un bombero, mejor dicho, un héroe. No te pierdas de toda la información, ahora en su nuevo horario, sábados 10 de la mañana y su repetición los domingos a las 10 de la noche. Solo por las redes de contrarréplica.mx. Periodismo de investigación. Estamos de vuelta, seguimos con toda la información de ciudades. El Congreso de la Ciudad de México aprobó multas de entre 521 y hasta 911 pesos a quienes vivan en la capital y adquiera o posea un vehículo que haya sido emplacado en otras entidades, sobre todo Morelos y Estado de México. Y es que, como parte del paquete económico de 2022, el Código Fiscal de la capital fue reformado en el artículo 160 y ahora se contempla hacer obligatoriamente la matriculación en la ciudad y el pago de impuestos sobre la posesión de un automóvil.
móvil. De acuerdo con las autoridades, la medida es evitar la evasión fiscal de los poseedores de vehículos automotores que deciden emplacar sus unidades fuera de la Ciudad de México, donde es menor el costo por el trámite, y en el caso de Morelos, entidad donde el pago de tenencia no aplica. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó 3 acuerdos, mediante los cuales se emiten las declaraciones de pérdida de los derechos y prerrogativas a que tenían derecho en el ámbito local los otros partidos políticos: Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Los acuerdos aprobados en sesión pública virtual señalan que la pérdida de los derechos y prerrogativas de los referidos institutos políticos es consecuencia de no haber alcanzado al menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones locales ordinarias celebradas en la Ciudad de México el pasado 6 de junio de 2021, por lo que se encuentran imposibilitados legalmente para optar por su registro como partidos políticos locales en esta entidad. Y el gobierno de la capital presentó la campaña Alcoholímetro todo el día, con lo que se busca reducir los accidentes en los últimos días de 2021. Explicó que el alcoholímetro operará por primera vez durante 40 días, ya que, agregó, los últimos meses del año son uno de los 3 momentos en los que se registran el mayor número de accidentes viales en la capital. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que desde el 16 de diciembre inició la verbena navideña que se llevará a cabo en el Zócalo capitalino. Fueron colocadas algunas pantallas, estructuras metálicas y 4 juegos mecánicos. Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre el enfrentamiento entre integrantes de la caravana inmigrante y policías, asegurando que la capital del país es una urbe hospitalaria y que respeta los derechos humanos. En la conferencia de prensa detalló que la caravana está compuesta por 300 migrantes, de los cuales una tercera parte son niños y adolescentes. En ese sentido, garantizó a los migrantes que serán respetados durante su paso por la capital. Garantizarles a los migrantes que esta es una ciudad hospitalaria, que vamos a respetar, como siempre lo hacemos, los derechos humanos, y que nuestro objetivo es que en este pase o este paso que tienen por la ciudad pues se haga de manera ordenada y que podamos protegerlos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementará el operativo Cometa 2021, que tendrá el objetivo de evitar la venta, distribución, almacenamiento y uso de pirotecnia en la capital. Por ello, elementos de la Secretaría Ciudadana recorrerán mercados, tianguis y centros de distribución de fuegos pirotécnicos. También realizarán patrullajes de vigilancia en los accesos a estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, centros de transferencia modal y terminales de autobuses. Una juez federal admitió a trámite un amparo promovido por familiares de las víctimas del colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Piden a la Fiscalía General de Justicia acceder a la carpeta de investigación. La jueza primero de Distrito de Amparo en materia penal permitió iniciar la demanda. Además, la juzgadora ordenó a la Fiscalía Capitalina rendir informes justificados del tema. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó a las autoridades mexicanas que se investigue el accidente en el que fallecieron 56 migrantes el pasado 9 de diciembre en el estado de Chiapas. El gobierno de la Ciudad de México informó que la capital del país permanecerá en semáforo verde por COVID-19 una semana más, al asegurar que los casos siguen a la baja. En conferencia de prensa, las autoridades mencionaron que las hospitalizaciones en la zona metropolitana del Valle de México mostraron una tendencia de 19 pacientes a la baja, al reportarse 487, a diferencia de las 506 del viernes pasado. En ese sentido, el director de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, destacó que los niveles de hospitalización siguen en su mínimo histórico. Esto fue lo que señaló. Seguimos en semáforo verde, seguimos con una ligerísima tendencia a la baja en todos los indicadores. No estamos viendo todavía ningún tipo de repunte, ni en positivos, casos activos, defunciones hospitalarias o ocupación hospitalaria. Pero sí vale la pena que la gente conozca que no estamos viendo las mejorías tan claras que llegamos a tener. Esta fue la información de lo que ocurre en la Ciudad de México y ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Un total
total de 67 miembros de la Organización Mundial del Comercio han expresado su apoyo a una iniciativa patrocinada por Ecuador, Australia y Barbados para reducir la contaminación con plásticos y hacer que la producción y uso y comercio de estos materiales sean más sostenibles. Esta es una iniciativa nacida hace un año y que busca afrontar los crecientes costes medioambientales, sanitarios y económicos de la contaminación plástica, que se hacen especialmente patentes en los océanos. El objetivo común de este diálogo es reducir la contaminación plástica y promover una economía circular de este material. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advirtió que la vacunación por sí sola no es suficiente para detener el impacto de la variante Omicron, sino que es preciso adoptar medidas fuertes para reducir su transmisión y aliviar la sanidad pública. Dijeron que es necesario proteger a la población más vulnerable en los próximos meses y que no hay tiempo suficiente para lograrlo con las vacunas actuales. La variante Omicron se propaga a un ritmo que no hemos visto con ninguna otra variante, advirtió la Organización Mundial de la Salud, que calcula que la mayoría de los países ya están afectados. Esta es la nota. Advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre la variante Omicron de COVID-19. Según expertos de la OMS, la propagación de esta variante es tan rápida que podría convertirse en dominante en varios países de Europa a mediados de diciembre. 77 países han reportado casos de Omicron y la realidad es que Omicron probablemente está en la mayoría de países, incluso si no ha sido detectada aún. Omicron se está esparciendo a un ritmo que no hemos visto con ninguna otra variante. El organismo también advirtió que sería peligroso restarle importancia a Omicron por aparentemente provocar enfermedades menos graves, a pesar de que los datos disponibles sobre la variante aún son preliminares. Nos preocupa que la gente está saltando a la conclusión de que es una enfermedad leve, en una temporada en la que mucha gente se reúne por las fiestas y tenemos un virus más transmisible del que no conocemos muy claramente su evolución clínica, podríamos enfrentarnos a una situación muy peligrosa. La OMS expresó su preocupación sobre las campañas de refuerzo de vacuna que llevan a cabo países ricos, mientras naciones más desfavorecidas no pueden avanzar en sus campañas de inmunización por falta de dosis. Reino Unido está aplicando terceras dosis, mientras experimenta un auge de contagios. El gobierno británico ha enfrentado una dura resistencia a medidas anti-COVID que quiere restablecer, como el uso de mascarilla, vacunación obligatoria para el personal hospitalario y pasaportes sanitarios en eventos multitudinarios. En tanto, Países Bajos anunciaron el cierre de las escuelas primarias a partir del 20 de diciembre, una semana antes del inicio de las vacaciones de la Navidad y la ampliación de las actuales restricciones sanitarias hasta el 14 de enero. En otras cosas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió aumentar la asistencia federal a Kentucky mientras inspeccionaba los daños en las ciudades devastadas por furiosos tornados que dejaron al menos 88 muertos. Visita de Joe Biden a las zonas golpeadas por los tornados. El presidente estadounidense recorrió el miércoles las ciudades de Mayfield y Dawson Springs en el estado de Kentucky, devastadas tras el paso de las tormentas que dejaron al menos 88 muertos. Acabo de aprobar el pedido, no estaba seguro de tener la autoridad de hacerlo, pero resulta que sí puedo. El gobierno cubrirá el 100% de los costos por trabajos de emergencia en los primeros 30 días. Limpiar todos los costos, el gobierno federal lo cubrirá. Eso incluye remoción de escombros, horas extra de las fuerzas del orden, del personal de servicios de emergencia y refugio. Biden apeló a la unidad en estados que tradicionalmente votan más por el opositor Partido Republicano. Los residentes también reconocieron su presencia en la zona a pesar de las profundas divisiones políticas en Estados Unidos. Esto no es sobre política, justo esto. Creo que si no podemos unirnos en esta época del año, en Navidad, lo que representa, si no podemos unirnos ahora... Creo que a pesar de lo divididos que estamos en tantos temas, aquí tenemos puntos en común. Poner eso detrás de nosotros.
Más de 500 soldados de la Guardia Nacional han sido desplegados para reforzar la seguridad, el control de tráfico y los esfuerzos de reconstrucción en Kentucky. En esta ocasión, Biden habló con cautela sobre la relación entre los tornados y el cambio climático, al señalar que no hay certeza de que los inusuales eventos estén relacionados con el calentamiento global. 6 mujeres demandaron esta semana a la compañía fabricante de autos eléctricos Tesla, alegando la exigencia de una cultura de acoso sexual en la planta de California y en otras instalaciones, que incluye tocamientos no deseados, silbidos y represalias hacia quienes se quejaron. Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las demandas, que en al menos un caso argumentaban de que tweets explícitos o provocadores del director ejecutivo Elon Musk influyeron en el ambiente del lugar del trabajo. La ONU reconoció oficialmente el martes los 38 grados centígrados registrados en Siberia el año pasado como una nueva máxima en la región del Ártico, lo que enciende las alarmas sobre el cambio climático. Este calor sofocante fue registrado el 20 de junio de 2020 en la localidad rusa de Verkhoyansk, lo que constituye la mayor temperatura alcanzada por encima del Círculo Polar Ártico, indicó la Organización Meteorológica Mundial. Es la primera vez que esta organización incluyó un récord de calor en el Ártico en sus informes sobre condiciones meteorológicas extremas y se produce en un momento de una ola sin precedentes de máximos de temperatura en todo el mundo. Vamos a una pausa y regresamos con las tendencias. Los hechos. Y las declaraciones más importantes que suceden diariamente. No solo la UNAM, todas las universidades. Entérate de todas las noticias más relevantes de México y el mundo en el resumen semanal con Renata Puente. Y vamos a ver esto que ocurrió en la alcaldía Benito Juárez. Un bombero, mejor dicho, un héroe. No te pierdas de toda la información. Ahora en su nuevo horario. Sábados 10 de la mañana y su repetición los domingos a las 10 de la noche. Solo por las redes de contrarréplica.mx. Periodismo de investigación. Las predicciones son esperanzadoras para Spider-Man No Way Home, que llegó esta semana a los cines con estimados de que alcanzará una recaudación de $150 millones o más solo en Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana del estreno. Pese a la recuperación gradual de las salas de cine este año, ese sería claramente el mayor éxito de taquilla para un estreno de Hollywood desde Star Wars en diciembre de 2019, antes de la pandemia. Desde entonces, ninguna película ha superado los $100 millones en su debut. Y el cantante colombiano Sebastián Yatra anunció que realizará una gira por México para principios de 2022 en 9 ciudades y en las cuales ofrecerá los temas de su nuevo álbum Dharma. Este álbum es el tercer disco de la carrera de Sebastián Yatra y llegará a las plataformas digitales el próximo 28 de enero de 2022. Alejandro Fernández cumplió una de las últimas voluntades de su padre, Vicente Fernández, la de ser despedido con la canción Volver, Volver, la cual sonó de una forma muy emotiva durante la misa en su honor en la ciudad mexicana de Guadalajara. La misa del cuerpo presente se llevó a cabo el lunes como parte de los funerales del cantante. Vicente Fernández falleció a los 81 años de edad por complicaciones en su salud, luego de haber permanecido internado más de 4 meses. El cantante, con más de 60 años de trayectoria, había sufrido una caída en su rancho que provocó que llegara al hospital. Y el pasado 11 de diciembre se llevó a cabo la entrega más lejana de servicio a domicilio documentada hasta el momento. Se trata de un pedido de Uber Eats que recorrió una distancia de 399
1.117 kilómetros en un trayecto de 8 horas y 34 minutos al espacio. El pedido fue realizado por un empresario multimillonario, quien levantó polémica tras haber pagado un costoso viaje de turismo a la Estación Espacial Internacional. El costo aproximado se calcula sobre los $80 millones por una misión de 12 días. Una de las finalidades de este viaje, según plantea el protagonista, es contar la experiencia de viajar al espacio, pues actualmente es una oportunidad solo para gente de mucho dinero. Y es a través de sus redes sociales, Twitter y YouTube, donde comparte los sucesos de esta experiencia. El regreso de los turistas está programado para el 20 de diciembre de 2021 en Kazajistán, mismo lugar de donde partieron. Y la revista estadounidense Time nombró esta semana al fundador de la fabricante de vehículos eléctricos Tesla y también emprendedor espacial Elon Musk como la personalidad del año, destacando el despegue vivido en 2021 por este magnate de la tecnología. Este hombre de 50 años, nacido en Sudáfrica y poseedor de una gran ambición, superó este año a su rival en la carrera espacial Jeff Bezos, el magnate fundador de la gigante de ventas en línea Amazon, para convertirse en la persona más rica del mundo. En octubre, la valoración de su compañía de autos eléctricos superó el $1 billón y durante el año su empresa SpaceX se ha aliado con la agencia espacial estadounidense, la NASA, para lanzar varias misiones. Y Harnaaz Sandhu de la India fue la ganadora del concurso Miss Universo 2021, que celebró este año la edición 70 del certamen. Miss India, de 21 años, sucede en la corona la mexicana Andrea Meza, quien tuvo el reinado de la belleza universal más corto de la historia, que fue de marzo de este año a este 12 de diciembre de 2021. Andrea Meza realizó su última caminata como Miss Universo, agradeciendo a quienes hicieron posible su reinado y resaltando sus labores en la promoción de la vacunación contra COVID-19. Sandhu es actriz y estrenará 2 series limitadas en 2022. Actualmente estudia un máster en Administración Pública y ha dicho que busca empoderar a las mujeres. Llegamos al final de este resumen informativo. Yo soy Renata Puente y gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estaremos transmitiendo todos los sábados 10 de la mañana con repetición los domingos 10 de la noche. No se lo pierdan. Que tengan un excelente fin de semana. Los hechos y las declaraciones más importantes que suceden diariamente. No solo la UNAM, todas las universidades. Entérate de todas las noticias más relevantes de México y el mundo en el resumen semanal con Renata Puente. Y vamos a ver esto que ocurrió en la alcaldía Benito Juárez. Un bombero, mejor dicho, un héroe. No te pierdas de toda la información, ahora en su nuevo horario. Sábados 10 de la mañana y su repetición los domingos a las 10 de la noche. Solo por las redes de contrarréplica.mx. Periodismo de investigación.